Hola, somos el equipo 4 del grupo 456. Nuestro tema es el imperialismo en África. Pero antes de hablarles de eso, salimos a la calle a preguntar a la gente qué opina y qué sabe sobre eso. Estos son los resultados. ¿Qué te suena? Pues... ¿qué coloramos que hay? El imperio en África. Como beneficios de monarquía, las jerarquías. Por ahí algo más. Nada. No sabemos. ¿Ustedes? ¿Saben qué es el imperialismo en África? ¿Sí? No. ¿Qué me puedes decir acerca del imperialismo en África? Pues solo sé que surgió, creo, a principios del siglo XVIII, pero pues no sé bien en qué consiste, solo que surgió a principios del siglo XVIII. Ah, ok. ¿Tú qué piensas o qué te suena el imperialismo en África? El imperialismo fue como una forma de comercio entre diferentes países. Y creo que yo. Gracias. ¿Imperialismo en África? De cuando los europeos conquistaron como locos África. No, sí estoy perdido ahí. En África estoy perdido. ¿O qué le suena el nombre de imperialismo? Pues el imperialismo es prácticamente como si fuera una dictadura, ¿no? O sea, una persona que tiene un imperio, ¿no? y domina, ¿no? Prácticamente. Ese sería un imperialismo, ¿no? Digo, el otro, yo te estoy comentando, tomar como una dictadura, pues ya es a la fuerza, ¿no? Okay. Bueno, ¿qué opina usted sobre la esclavitud? Pues es un abuso de poder que hace el ser humano sobre el ser humano. ¿Y qué opina sobre un imperio? Un imperio siempre y cuando haya interés en el ser humano. Okay. ¿Sabe algo sobre el imperialismo en África? Ah, sí, he escuchado algo. ¿Sí? ¿Qué nos puede decir sobre eso? Pues ha sido un abuso que se ha hecho al dominar tanto al ser humano como los recursos naturales, el territorio. Ok. Muchas gracias. El imperialismo en África. Bueno, el imperialismo en África significa la forma de gobierno que tuvo los países europeos en África. Bueno, en principios del siglo XIX, los países europeos tenían poco dominio sobre África, solo unas pequeñas partes. África podría tener su propia forma de gobierno y su propia forma de negociar, pero este siempre apoyaba la economía europea. Pero en 1900, en inicios del siglo XX, los europeos decidieron tomar control total de África. Países como España, Inglaterra, Italia, Bélgica pusieron formas de gobierno en varias colonias africanas. África Occidental fue afectada por el comercio de esclavos. Esto empezó a declinar años después. La presencia del Imperio Europeo empezó a poner tensión en ciertos gobiernos de zonas de África. Francia empezó a apoderarse de una gran parte de África Surgieron Occidental. nuevas rutas comerciales, hubo explotación de sus recursos naturales y se abrieron más mercados. Pero esto no fue para beneficio de África, sino En África del fue Norte para también Europa. surgieron varios hechos. Por ejemplo, Inglaterra se interesó demasiado por Egipto y decidió abrir el canal de Suez para conectar el Mediterráneo con el Mar Rojo. También se interesó por Sudán, pero pues no funcionó mucho su intento de conquista. Después Francia también decidió abrir colonias e imperios en lo Aguanta, que... ahí está, ya. África del Sur. África del Sur fue el mayor crecimiento económico debido por los europeos, primero dominado por holandeses y después por ingleses. Los Afrikaners o Boers fueron los principales pobladores de esta zona. Primero eran dominados por los holandeses y después por los ingleses anteriormente dicho. Los Afrikaners, disgustados por el dominio inglés, decidieron huir hacia el sur, hacia el norte, fundando la República Sudafricana. Unos años después tomaría ese nombre. Después, un inglés de nombre Rodgers ejerció un mayor
poderío económico y social. Poco tiempo después, esa ambición provocó una guerra entre los Boers y los ingleses, llamado la Guerra de los Boers, que sería de 1899 a 1902. En esta guerra murieron 20.000 ciudadanos de procedencia boer, o sea, africana. Los ingleses hasta 1910 decidieron crear la Unión Sudafricana, que tendría a su mayoría como blancos y a una pequeña minoría como negros, que solo ellos podrían votar. África Central, un territorio donde se sumaron más colonias europeas, donde también investigó el Dr. Livingstone. El Dr. Livingstone exploró desde 1841, durante 30 años exploró esas selvas. Y también en esos años invitó a Henry Stanley. Stanley exploró con él y sin el Dr. Livingstone. Y en 1870, no, 1870. En 1870 exploró el Congo y la desembocadura del Pacífico. En 1873 muere el Dr. Livingstone y Henry Stanley invita a los ingleses a colonizar y habitar esa parte de África. En respuesta a eso, dicen que no y traen a Leopoldo II, y llega Leopoldo II, o no sé, Leopoldo II, y dice estas palabras: abrir a la civilización la única parte de nuestro planeta que no ha sido explorada, rasgar la oscuridad que envuelve a pueblos enteros en una cruzada, si puede decirlo así, una cruzada digna de este siglo de progreso. Sin embargo, Leopoldo II erradicó esos terrenos.